la clase, cuando comenzaba, justamente en esta oportunidad, en esta clase número 31, ¿sí? Ya 31 semanas han pasado. Bueno, en esta clase justamente vamos a aprender algo nuevo, que en verdad no es nada nuevo, porque ya desde muy pequeños conocemos este contenido que hoy vamos a aprender, pero tal vez no lo conocemos con su nombre matemático. Pero además, este contenido es de uso diario, de uso cotidiano por parte de nosotros. Pero como yo les dije, tal vez no lo conocemos con este nombre exacto y preciso o con su denominación matemática. Vamos a trabajar y vamos a aprender justamente sobre los números decimales. Tal vez ustedes habrán ido al supermercado, al almacén y habrán visto ofertas o precios de los productos, ¿sí? Por ejemplo, este precio, ¿sí? Que si uno lo dice en la vida cotidiana diría 20,50. Por ejemplo, si es un paquete de galletitas, diría que ese paquete de galletitas sale 20 pesos con 50 centavos. Bien, bueno, también otro precio les voy a decir que pueden haber visto por ahí cuando realizan las compras. Bien, este precio que si uno lo lee diría 100 pesos con 25 centavos. Bien, seguramente le habrá parecido que esto es conocido porque los precios los vemos cotidianamente. ¿Y saben qué? Cuando vemos estos precios, en verdad, o cuando vemos estos números, en verdad los que estamos viendo son números decimales o expresiones decimales, ¿sí? Así que en verdad los números decimales ya los conocemos. ¿De cuándo? Y de hace un montón, porque uno con el dinero está siempre en contacto. Los números decimales, entonces, que son, por ejemplo, los que se usan para el dinero, tienen tres partes. Bien, vamos a la primera parte. La primera parte es esta que yo voy a encerrar con color rojo. Bien, esa es la primera parte, que se llama parte entera. Bien, ¿qué sería? Sería, como vemos acá, si es un precio, son estos 20 pesos, ¿sí? Esta parte entera, ¿bien? Serían esos 20 pesos. Ahora bien, después viene una segunda parte que siempre y sí o sí la vamos a tener en los números decimales, que es la coma decimal, ¿sí? Es esta coma. Todo número decimal, toda expresión decimal siempre tiene una coma. Si no, no es una expresión decimal, si no, no es un número decimal. Y finalmente tenemos lo que voy a marcar en negro, que esta es la parte decimal, ¿sí? Vendrían a ser esas monedas, esa parte que no es entera, ¿bien? Entonces, repito, los números decimales son las expresiones o los números que utilizan una coma. Tienen una parte entera, la coma decimal, y una parte justamente decimal, que no es entera. Bien, esa es la principal característica de los números decimales. O sea, ¿qué me indican los números decimales? Este precio vendría a ser 20 pesos con 50 centavos. Tenemos la parte entera, que es esta, como ya les dije, serían los 20 pesos. Y esta parte, la parte que es decimal, que va después de la coma decimal, es una parte que le falta un poquitito para ser una parte entera. Entonces, en conclusión, ¿qué me indican los números decimales? Me indican un entero y un poquitito. O sea, 20 pesos y un poquitito más, que vendrían a ser esos 50 centavos, ¿sí? Eso me indican los números decimales. Es un entero y un poquitito más. Bien, ahora vamos a ver otros ejemplos. Miren, aquí tenemos un nuevo ejemplo de un número decimal, una expresión decimal. Es también otro precio de otro producto. 100 pesos con 50 centavos. Voy a marcar, esta es la parte entera. Esta vendría a ser la coma decimal, ¿bien? Y esta vendría a ser la parte decimal. ¿Qué me indica este número decimal, este 100,50, estos 100 pesos con 50 centavos? Me indica que son 100 pesos y un poquitito más. Bien, 100 pesos y un poquitito más. O sea, que no son ni 100 pesos redondos, pero tampoco son
101 pesos. Está ahí en el medio, perdón. Son 100 pesos y un poquitito más. Ese poquitito más vendría a ser la parte decimal. Es como, a ver, como cuando en una prueba se sacan, por ejemplo, 9,50, ¿bien? No se sacaron 9, pero tampoco se sacaron 10. Es decir, que se sacaron 9 y un poquitito. Ese 9,50 que se sacaron en la prueba es un número decimal, es una expresión decimal. Otro ejemplo, si yo me saco en la prueba, por ejemplo, 8,75. ¿Me sacó un 8? No. ¿Me sacó un 9? No. Me saqué un 8,75. Me sacó un 8 y un poquito. Ese poquito vendría a ser la parte decimal. Vamos con otro ejemplo. Me saqué en la prueba un 5,20. Bueno, ¿me saqué un 5? No. ¿Me saqué un 6? No. Me saqué un 5 y un poquito. Precisamente me saqué 5,20. Ese 5,20 que me saqué en la prueba también es un número decimal, es una expresión decimal. Ahora, por ejemplo, me saqué un 2,75. ¿Bien? ¿Me saqué un 2? No. ¿Me saqué un 3? No. Me saqué un 2,75. Es decir, que me saqué un 2 y un poquitito más. ¿Bien? 2,75. Otro número decimal. Otra expresión decimal. Reitero la idea, las expresiones decimales me indican eso. Por ejemplo, si es 2,80 me indica un 2 y un poquitito. ¿Bien? Eso indica la expresión decimal. Entonces, recordemos, tienen tres partes. La parte entera, la coma decimal y la parte decimal. La parte decimal vendría a ser ese poquitito que se le agrega a esa parte entera. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo se leen en matemática cualquier número decimal o cualquier expresión decimal. Bueno, muy bien. Ahora vamos a aprender cómo se leen los números decimales. Uno en la vida cotidiana los lee más rápidamente, ¿sí? Sin recordar estas reglas. Pero como estamos trabajando con este tema, vamos a ver cómo se leen como corresponde, con los conceptos matemáticos, ¿bien? Bueno, vamos a suponer que tengo este primer número decimal, 7,5. Así yo lo diría en la vida cotidiana, rápidamente, 7,5. Ahora bien, en matemáticas se leen de una manera precisa y particular. Puedo decir 7 enteros con, o puedo decir 7 con, o puedo decir 7 coma. Con y coma acá lo usamos como lo mismo. Vendrían a ser en matemática como sinónimos, ¿bien? Entonces puedo decir, reitero, 7 con 5 décimos. Si hay un número después de la coma, digo décimos. Ahora bien, entonces, repito, este se lee 7 enteros con 5 décimos, o también está bien que diga 7,5 décimos. Décimos es la palabra clave. Un número después de la coma, digo décimos. Ahora, ¿qué pasa si hay dos números después de la coma? Como sucede aquí, ven que hay dos números después de la coma. Ahí voy a decir centésimos. Bien, lo leo. 7,50 centésimos. Bien, ahora, ¿qué pasa si después de la coma hay tres números decimales? Se dice así, milésimos. Bien, entonces diría 7,500 milésimos. ¿Sí? Repito, si hay un número después de la coma, es décimos. Si hay dos números después de la coma, es centésimos. Si hay tres números después de la coma, es milésimos. Bien, voy a dar más ejemplos. Bien, vamos a ver cómo se leen estos tres ejemplos. Primero observo, tengo un número después de la coma. Entonces, digo 12,2 décimos. Bien, ¿por qué digo décimos? Porque hay un número después de la coma. Vamos al segundo. Hay dos números después de la coma. Así que voy a decir 4,75 centésimos.
Bien, aquí hay 3 números después de la coma, entonces digo 2,4, porque los ceros no se dicen, milésimos. Bien, entonces recordamos, un número después de la coma digo décimos, 2 números después de la coma digo centésimos, 3 números después de la coma digo milésimos. Ahora vamos a hacer a la inversa. Yo voy a leer lo que está escrito, bien, ahí en letras y con números y con la coma decimal vamos a escribir ese número decimal. Bien, dice 7,2 décimos. Entonces lo escribo 7,2 décimos. Décimos me indicaba que era un lugar de la coma, después de la coma. Entonces decía 2 décimos. Ahí me quedó 7,2 décimos. ¿Sí? Porque un lugar después de la coma era décimos. Ahí me quedó bien escrito ese número decimal. Vamos a ver 2 ejemplos más. Bien, vamos a escribir estos 2 números decimales. Leo el primero. Dice 9,50 centésimos. Lo escribo. 9,50 centésimos. Centésimos eran 2 lugares después de la coma. Bien, y dice 50 centésimos. Ahí estamos, ¿bien? Ahí me quedó escrito 9,50, 2 lugares después de la coma era centésimos, ¿sí? Vamos a hacer aquel. Dice 2,300 milésimos. Arranco a escribirlo. 2, dice 300 milésimos. Y milésimos eran 3 lugares después de la coma. 2,300 milésimos. Bien, milésimos eran 3 lugares después de la coma. Así que ahí me quedó muy bien. Simplemente hay que recordar que décimos es un lugar después de la coma, centésimos 2 lugares después de la coma y milésimos 3 lugares después de la coma. Igualmente, aquí debajo en la base de datos está toda la teoría que yo fui diciendo. Importante, ¿los números decimales los conocemos? Sí. ¿De dónde? Por ejemplo, del dinero o por ejemplo de las notas de las pruebas. ¿Bien? Por ejemplo, un número decimal es 8,25. Por ejemplo, pueden ser 8 pesos con 25 centavos. ¿Son 8 pesos justitos? No. ¿Son 9 pesos justitos? No. Son 8 pesos y un poquitito más. Me saqué en la prueba un 6,50. ¿Me saqué un 6 justito? No. ¿Me saqué un 7 justito? No. Me saqué un 6 y un poquitito más. Ese poquitito que se marca es la parte decimal, ¿bien? Sabíamos que los números decimales están formados por 3 partes, una parte entera, una coma decimal y por otro lado la parte final que es la parte decimal, ¿bien? Entonces los números decimales siempre nos van a resultar conocidos. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra vida cotidiana.